Seguimos adelante en Tele Buen Día. Conrado Ramos, ex subdirector de la OPP, actual doctor en ciencia política, trabajó con el gobierno de José Mujica hasta que renunció a su cargo en agosto de 2010, señalando que no tenía participación en las decisiones políticas. Habló en su momento, y tal vez me pueda corregir si no es precisamente ese el término, de los comisarios del entorno presidencial que trancaron la reforma en aquel momento. ¿Es así, Conrado? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola, buen día. Sí, en aquel momento sentí la necesidad de aclarar eso. Bueno, el concepto a veces de comisario, ¿no? De esa especie de figura que viene a tratar por la fuerza de arreglar situaciones que son endémicas, muchas veces. Sí. Es una forma de entender la gestión pública y desde mi punto de vista, lamentable. No se debería entrar ya con un plano de desconfianza e inclusive con desconfianza con compañeros que vienen de gestiones anteriores del mismo gobierno. Creo que hay que dar una carta de confianza primero y realmente si se quiere controlar la hechura de la política pública, es decir, no fijar una decisión política y luego que se te vaya de las manos porque en los distintos procesos se van modificando la intención inicial que se tenía de política pública. Lo mejor es entonces charlar mucho con la gente, tener compromisos de gestión. Hay formas que no sea la de irradiar a quien no le tiene confianza a priori. O sea, aplicar lo que parece un contrasentido, ¿no? En su momento se entendió la política, pero sin política, ¿no? O sea, Exacto. Imponer una forma de trabajo, pero sin la necesaria negociación. Es el poder duro, el poder desnudo. Eso, los alemanes tienen dos formas para entender el poder. Una es el poder como posibilidad, como diálogo, como influencia. Y el otro es el poder más desnudo, el poder duro, más violento, que también es una imposición, pero más violenta. La otra es el poder como posibilidad de hacer cosas juntos. Bueno, hoy ha trascendido un informe especial que tiene que ver con esta reforma del Estado, una reforma de la que se habla tanto, ¿eh? Uno podría decir perfectamente que nació con esta discusión, con este debate. Se habla tanto y conocemos tan poco. Y conocemos tan poco. Has publicado en tu blog una cuestión que tiene que ver básicamente con la Oficina de Servicio Civil. Querría detenerme más adelante en ese aspecto. Pero lo cierto es que hay un nuevo estatuto que habilita que unos 2.000 funcionarios aproximadamente se vayan integrando al Estado. Para eso está Paola Arriani con nosotros y ha trabajado en el asunto que publica hoy el diario El País. Después querría detenerme, Paola, en otra genialidad de Aroxa, pero vayamos contigo. Así es, Daniel, muy buenos días. Como bien decías tú, nosotros tenemos la imagen de lo que esta mañana se ve en el diario El País, que lógicamente presentaba Aroxa, pero también hablábamos de lo que será este nuevo estatuto que a partir de ahora habilita unos 2.000 contratos temporales de derecho público pasen a ser presupuestados en un plazo máximo de 6 meses. El texto que se acordó marca que un funcionario público es todo individuo que ejerza funciones públicas en una entidad estatal bajo una relación de subordinación y al servicio del interés general. Al 30 de diciembre del 2011, el Estado tiene 264.078 vínculos laborales y 13.550 empleados que no cuentan con esa calidad. El nuevo estatuto establece un régimen laboral de 8 horas para los nuevos ingresos y se crea la Comisión de Análisis Retributivo y Ocupacional, el cual no la integra COFE, algo que genera malestar y se va a continuar conversando. La misma estaría a cargo de asesorar al Ejecutivo sobre los valores que adoptarán cada una de las escalas salariales. Otro punto de desacuerdo son las sanciones previstas que irán de faltas leves a muy graves. Las leves ameritarán sanciones de observación o amonestación con anotación en el legajo y las graves con suspensión de 10 días a 6 meses. Esto también marca diferencias porque COFE cree que primero debería haber una investigación interna. Por último, se recortarán los feriados no laborables pagos, los cuales pasarán a ser únicamente los 5 que están marcados en el almanaque. La negociación aún no se cerró y el próximo lunes la bancada del Frente se volverá a reunir con COFE. Daniel, lógicamente, como decías tú al comienzo, tenemos lo que fue este dibujo de Aroxa esta mañana en el diario El País como para poder recrear lo que es esta situación. Bueno, y allí está esa genialidad que decíamos, un funcionario público, imaginamos, atornillado a su sillón. Una primera reflexión, Conrado. Bueno, es que ese no es el tema fundamental en este estatuto. La característica de inamovilidad del funcionario público
creo que no es el problema es las evaluaciones, cómo se evalúa un funcionario para ver si está desempeñando bien su gestión o no. Ajá, aquí se menciona, por ejemplo, ese concepto también muy arraigado, de decir, bueno, que trabajen 8 horas, cuando tú has mencionado que tampoco eso es determinante para nada. Eso no es determinante. En el mundo moderno de hoy hay distintos tipos de funcionarios. Hay funcionarios que sí tienen que tener una atención al público y la ciudadanía tiene derecho a exigir que se la atienda en tiempo y forma, pero hoy en día también sabemos que en la medida que empiezan a avanzar todos los sistemas de interconexión de trámites por internet y eso, estos temas pierden relevancia. No han perdido toda la relevancia, pero digo que no son los prioritarios. Y hay determinado tipo de profesionales cuyo trabajo se tiene que medir mucho más a producto y no a horas de trabajo. Pero lógico, medir a producto no es fácil, para eso hay que estar bien organizado. Claro, aquello de la gestión, ¿no? Organizar la gestión y medir el producto. Algo que muchos entienden como utópico. La productividad no tiene como parámetros bien establecidos y determinados como para medirla. Sí, no, es un tema complejo. Cuando quisimos en las empresas públicas avanzar hacia temas de productividad, la productividad era ya un sobresueldo fijo, porque era tan difícil medirla que por las dudas se pagaba. Que por las dudas se pagaba. Entonces, son temas complejos que es necesario avanzar, pero para eso hay que avanzar a la evaluación de resultados de la gestión. Y avanzar hacia la evaluación de resultados de la gestión implica avanzar sistémicamente, es decir, en paralelo, en temas de modernización de la gestión y modernización del servicio civil. Es decir, hay que capacitar a la gente, tener determinado tipo de funcionarios capacitados como para poder responder mejor a una planificación, a un monitoreo, una evaluación y corrección correspondiente. Sino de lo contrario, medir productividad en el sector público es una utopía. Es una utopía. Lo que decía Paola Arriani en el informe que publica hoy El País, mencionaba algunas cuestiones que tienen que ver justamente con eso, ¿no? Con aquella cosa de la inamovilidad, de las 8 horas, de los feriados, pero no se detiene desde tu punto de vista en un aspecto sustantivo, que es medir el resultado y sobre todo valorar el esfuerzo, el empeño del funcionario en su rol. Se privilegia, por ejemplo, los años académicos, los años que la persona tuvo en una carrera. Exacto. Esa es mi preocupación central en este momento. Yo creo que estamos perdiendo una muy buena oportunidad que no se da cada demasiados años. Se da, un estatuto de funcionario público, son normas, marcos generales que deben durar unos cuantos años. Y creo que se está desaprovechando la oportunidad para reestructurar el servicio civil sobre bases fundacionales distintas. O sea, avanzar hacia donde los países más modernos en materia de gestión de recursos humanos y de profesionalización de la gestión pública están avanzando. ¿Cuál es el ejemplo hoy en el mundo? Yo fui citado a la Comisión de Constitución y Código justamente a asesorar sobre el tema. Y traté de mostrarle a los legisladores de esa comisión las páginas web de los servicios civiles más de punta en el mundo, yo qué sé, Canadá, Australia, Estados Unidos mismo, Bélgica avanzado, Brasil viene en una dirección hasta a instancias de la OSD, por ser miembro de la OSD, también viene avanzando por informes y recomendaciones que se han hecho hacia estructurar el servicio civil en base a familias ocupacionales. Es decir, no a la vieja estructura corporativa de la cantidad de años que estudié. Si estudié 5 años, soy profesional superior. Si estudié 4 años, soy profesional. Si estudié 3 años, soy técnico profesional. Bueno, eso no se usa más. Esa no es la tendencia que hay. La tendencia general es hacia identificar familias de ocupaciones que tienen características similares y agrupar a los servicios civiles en estas familias. Luego, al interior de esas familias, distinguir ocupaciones. Bien, eso sería como derogar aquello de los escalafones y subescalafones, por ejemplo. Exactamente. Sería, o por lo menos, transformarlos radicalmente. El escalafón pasaría a ser la familia ocupacional. La familia ocupacional. Este estatuto lo que plantea es que el 70% del salario de un funcionario va a seguir determinado por la cantidad de años de estudio que tengo y no por la verdadera ocupación que realiza. El
se supone que hay un concepto que se introduce de ocupación que va a ser el 30% del salario. No sé qué base científica se tiene para decir 70% es la cantidad de años de estudio y 30% es la ocupación. Entonces creo que realmente se perdió la oportunidad de citar a técnicos extranjeros. Claro, la academia en Uruguay no trata este tema porque las universidades no lo enseñan. No se enseña gestión pública ni las universidades públicas ni las privadas. Bueno, parece curioso también. Además hay un aspecto que hasta puede ser anecdótico. La exposición ante la Comisión de Constitución y Códigos demandó una hora y media, y luego de ella no hubo preguntas. En absoluto. Yo sentí, no creo que haya sido un ninguneo. Creo que no se entendió, no pude ser claro en la exposición y presentando las distintas páginas web, o no hay interés. Yo creo que el tema está laudado. Sinceramente lo que creo ¿No hay interés o está laudado? Porque son cuestiones diferentes. Esto es demasiado fuerte, es reestructurar al servicio civil en serio, llevarlo hacia la modernidad. Para eso hay que sentarse, trabajar, estudiar, y esto lleva su tiempo. Además, lo más probable es que salga dinero, porque es recalcular el valor público de una ocupación, cosa que no se tiene por qué hacer a los 250.000 funcionarios públicos, llevarlos a otra escala salarial de un día para el otro, pero sí empezar a calcular cuál es el valor público que agrega una ocupación determinada a la sociedad. Bueno, y esto es un tema que a los ministerios de Economía no les gusta, en la región me refiero. Por aquello de la inversión necesaria. Consultor del Banco Mundial y con colegas hemos comentado que los gobiernos de la región no quieren meterse en estos temas porque son temas ásperos, duros y por lo general salen dinero. Entonces yo sospecho que debe haber un pacto de, bueno, ¿cuánto sale esta reforma? Sale esto, está bien, esto lo bancamos. Pero no se va al fondo de la transformación que se necesita. Bueno, esta actual reforma parece haber llegado a su punto de cocción en este acuerdo entre el Ejecutivo y COFE. O sea, ¿hay margen como para incidir ahora? Yo creo que no. Además a COFE no le interesa tampoco estos temas, porque esto implica... yo también lo presenté frente a COFE, fui invitado por COFE a un seminario y presenté este tema y no se me hicieron preguntas tampoco, nunca más se me invitó. Pero no les Cuesta interesa... Duarte... Sí. No ha invitado a gente de renombre. Doctor, pero por ejemplo, acá se habla siempre del corporativismo. ¿Está presente entonces en estas circunstancias? Sí, pero yo creo que sí que hay un tema de corporativismo, pero hay un tema también de no conocer el tema en profundidad. No hay expertos en la materia y que se pueda difundir. Yo he dicho, no hay una comunidad epistémica, una comunidad académica que esté impulsando esto, o think tanks, o desde la academia. Entonces COFE tampoco tiene por qué saber demasiado en esto, porque yo venga aisladamente a tratar de incorporar esta temática. COFE está más preocupada por sus reivindicaciones más inmediatas y no sé si está mal, está bien. Creo que es el gobierno el que tendría que estar preocupado por ir a la punta de las modernizaciones administrativas. Bueno, no se está yendo en aquella dirección que se reclama, por ejemplo, desde el sector empresarial, de que en lugar de un Estado gordo tengamos un Estado musculoso. Claramente no se va en esa dirección. Creo que no, porque tampoco se dan señales. Es decir, al no estudiar las ocupaciones y no estudiar cuánto vale una ocupación y cómo se podría estructurar el servicio civil en torno a ocupaciones, eso implicaría hacer un estudio muy fuerte de qué ocupaciones hay en el Estado y cuáles se quieren privilegiar. Si uno quiere decir, bueno, quiero ser un tipo de administración central que piense más, que sea más reguladora, más controladora, más experta en formulación de políticas públicas y no tanto en servicios generales u oficios. Eso implica hacer un muy buen estudio de qué ocupaciones y familias de ocupaciones necesito. Al no hacer ese trabajo, no veo que se estén dando señales claras de que va a haber una planificación de los recursos humanos adecuados. Bien, todos somos usuarios de las oficinas estatales, los organismos públicos, y advertimos en nuestra acción ciudadana algunos ejemplos que son buenos. O sea, ¿hay alguna oficina que esté en la buena dirección como para citarla como ejemplo? Sí, yo evito esta pregunta cuando se dice cuáles son las buenas y cuáles son las malas, porque se puede, esto es muy variable también, se han hecho esfuerzos y ha habido modernización en la gestión pública.
inclusive la Agencia de Gobierno Electrónico, desde allí se han hecho esfuerzos por mejorar los sistemas de información pública y poder hacer interconexión de trámites, y al haber interconexión de trámites le permite a las oficinas públicas mejorar, es decir, si uno quisiera dar ejemplos, la Dirección Nacional de Identificación Civil, donde se expiden las cédulas de identidad, ha hecho esfuerzos de modernización importantes. La propia impositiva, pero de pronto es un la ejemplo. DGI ha hecho esfuerzos importantes también de mejora en cuanto a la atención al público, en cuanto a la capacidad de... bueno, no ha tenido más remedio también, la introducción del IRPF y la modernización de los sistemas tributarios implica, y aparte esas oficinas particularmente son recaudadoras, por lo tanto también hay un interés especial en la modernización. Pero creo que más allá de una oficina u otra en particular, lo que estamos perdiendo es la oportunidad de modernizar en serio nuestro servicio civil y que un funcionario público, una vez que recibiera un sueldo, estuviese orgulloso de ese sueldo y pudiera justificarlo a la sociedad, porque es una ocupación determinada con determinado valor público, y no porque estudié una carrera de 5 años y soy contador o abogado, pero no sé bien qué es lo que se hace. Y por qué una persona que estudió 4 años y de repente es experta en licitaciones públicas, tiene que ganar menos y pertenecer a un escalafón distinto de una persona que estudió 5 años, pero quizás desarrolla una tarea con menos valor agregado. ¿Y estos argumentos fueron los que no se entendieron? No se entendieron, o no se quisieron entender. A ese punto quería ir, porque ¿en qué medida también allí hay una valoración del costo político? Porque acá hay 2 aspectos que me parece sustantivo Está muy destacar. bien. El costo político y también el coto de casa que representa ese grupo. Lógicamente, este planteamiento cuando yo tuve oportunidad en principio del gobierno de poder trabajar esto e insistí, creo que fue la persona que más insistió en cambiar el estatuto de funcionario público e insistí en incorporar el tema de las ocupaciones. El tema de las ocupaciones es un tema muy difícil y hay que estudiarlo y hay que pedir asesoramiento externo. Pero el servicio civil no es una prioridad en los gobiernos, pero históricamente no ha sido una prioridad. A mí me preocupa, no es una prioridad la gestión. Cuando yo digo por qué el presidente dice que para poder tener la nueva compañía de aviación o que van a ser los trabajadores, hay que traer un gerente del exterior. Y para ser director general, director de secretaría de un ministerio, alcanza con que sea una persona de confianza del ministro. Que es menos importante un ministerio que la compañía de aviación. Se dice, no, porque el oficio es muy particular, y el oficio de gerenciar un ministerio no es muy particular. Claro. Entonces eso da esa idea de la importancia que tiene el servicio civil. Pienses en las autoridades que se designan en el servicio civil, son personas conocidas por su trayectoria en materia de gestión humana, o quizás son enroques políticos que se hacen sin ir realmente a una valorización adecuada que se tendría que hacer de lo que es el sistema del servicio civil. Bueno, ¿entendió legisladores disidentes del Frente Amplio cuando se habló, por ejemplo, de una oficina de colocaciones, una pelea por cargos, una cueva de lobos, dijo uno de los diputados renunciantes? Yo prefiero no entrar en ese tipo ni de calificativos, ni de... Yo creo que cuando expuse ante la Comisión de Constitución y Códigos, cuando terminé la exposición, vinieron varios legisladores a decir qué interesante había sido. Pero creo que para que me pudieran llevar un tipo de observación de este tipo, implicaría que habría que parar este estatuto, ponerse a estudiar, pensar. Yo creo que aún dentro de esta administración se puede hacer un buen estatuto, pero va a implicar tener que realmente ponerse a estudiar, ver otros servicios civiles en forma comparada, y lleva un tiempo. Y hay miedo, creo que hay temor en no poder mostrar productos de urgencia como diciendo, vieron que estamos haciendo la reforma de Estado. Bien. Entonces, este tipo de observaciones más estructurales no tienen cabida. Creo que las que van a tener más cabida dentro de este estatuto son observaciones de tipo de inconstitucionalidad,
porque ahí se corre el riesgo de promulgar otra ley otra vez que vaya a ser declarada de inconstitucional, y tenía avisos enormes de inconstitucionalidad este proyecto que había, que creo que ahora se van a... Porque se pensaba que, por ejemplo, estos funcionarios de derecho público, de contratos de función pública, así como la alta dirección pública. La alta dirección pública pueden ser gente que iban a tener otro régimen separado y no iban a ser funcionarios públicos, lo que era un disparate. Alguien que está muy arriba en la jerarquía administrativa y no iba a ser funcionario público. O sea, ese tipo de cosas son las que se tendieron a salvar, así como algunas reivindicaciones inmediatas de COFE, porque si no van a tener un conflicto sindical muy grande. Otro tipo de observaciones, que son observaciones más estructurales, más de fondo, pero sobre las que se sabe menos, y no hay un grupo atrás de presión, pasan desapercibidas. Y para mí es una frustración particular, pero me preocupa porque son años que el país pierde en poder modernizar en serio. Bien, lo político por encima de lo necesario, digamos. Creo que sí. Podría ser una conclusión. Muchas gracias, Conrado. Cuando escuchó esto, en teoría continuamos en este cuarto intermedio luego de aquel gabinete convocado en forma extraordinaria por el presidente de la República. Allí, una vez más, se habló de aquello de las distintas miradas económicas de los dos equipos, o tres o cuatro. Ahí usted sintió alguna vez decir, era lo que yo decía tanto tiempo atrás. Lo venía diciendo. Sobre todo, me preocupa mucho el rol que se le da a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Que usted es claro en ese sentido, no está para fijar impuestos. No está para fijar impuestos. Sí puede asesorar en la materia, pero asesorar en la materia en un contexto de planificación más amplio, en un contexto de planificación a mediano plazo, generando lo que sería un embrión de un Plan Nacional de Desarrollo. Pero con estudios, para eso hay que estudiar mucho, hay que producir informes y no es toqueteando el sistema redistributivo, es decir, el pacto fiscal, es decir, los ingresos y los egresos de manera más aleatoria. Tiene que ser algo mucho más silencioso, medido, de mediano y largo plazo, y sí tiene que ser muy fuerte la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, pero no rivalizando políticamente y generando estas luchas intestinas que le hacen mucho mal al gobierno, pero también incertidumbre en la ciudadanía. Hay confusión de roles, digamos. Creo que hay confusión de roles, pero confusión de roles también inducida. No es ingenua esta confusión de roles, inducida de las más altas esferas. Entonces, creo que sí hay que poder influir en las decisiones del equipo económico, del Ministerio de Economía, pero de otra forma, no de esta. Muchas gracias, Conrado, muy amable. Al contrario. El doctor en Ciencia Política, Conrado Ramos, ex subdirector de la OPP, estuvo con nosotros. Pausa y seguimos adelante aquí en Tele Buen Día. Tratar por la fuerza de arreglar situaciones que son endémicas, muchas veces. Sí, sí. Es una forma de entender la gestión pública y desde mi punto de vista, lamentable. No se debería entrar ya con un plano de desconfianza e inclusive con desconfianza con compañeros que vienen de gestiones anteriores del mismo gobierno. Creo que hay que dar una carta de confianza primero. Y realmente, si se quiere controlar la hechura de la política pública, es decir, no fijar una decisión política. Has publicado en tu blog una cuestión que tiene que ver básicamente con la Oficina de Servicio Civil. Querría detenerme más adelante en ese aspecto. Pero lo cierto es que hay un nuevo estatuto que habilita que unos 2.000 funcionarios aproximadamente se vayan integrando al Estado. Para eso está Paola Arriani con nosotros y ha trabajado en el asunto que publica hoy el diario El País. Después querría detenerme, Paola, en otra genialidad de Aroxa, pero vayamos contigo. Así es, Daniel, muy buenos días. Como bien decías tú, nosotros tenemos la imagen de lo que esta mañana se ve en el diario El País. Seguimos adelante en Tele Buen Día. Conrado Ramos, ex subdirector de la OPP, actual doctor en Ciencia Política, trabajó con el gobierno de José Mujica hasta que renunció a su cargo en agosto de 2010, señalando que no tenía participación en las decisiones políticas. Habló en su momento, y tal vez me pueda corregir si no es precisamente ese el término, de los comisarios del entorno presidencial que trancaron la reforma en aquel momento. ¿Es así, Conrado? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola, buen día. Sí, en aquel momento sentí la necesidad de aclarar eso. Bueno, el concepto a veces de comisario, ¿no? De esa especie de figura que viene a... Bueno,
Los alemanes tienen dos formas para entender el poder. Una es el poder como posibilidad, como diálogo, como influencia. Y el otro es el poder más desnudo, el poder duro, más violento, que también es una imposición, pero más violenta. La otra es el poder como posibilidad de hacer cosas juntos. Bueno, hoy ha trascendido un informe especial que tiene que ver con esta reforma del Estado, una reforma de la que se habla tanto, ¿eh? Uno podría decir perfectamente que nació con esta discusión, con este debate. Se habla tanto y conocemos tan poco. Y conocemos tan política y luego que se te vaya de las manos porque en los distintos procesos se van modificando la intención inicial que se tenía de política pública. Entonces, lo mejor es entonces charlar mucho con la gente, tener compromisos de gestión. Hay formas que no sea la de irradiar a quien no le tiene confianza a priori. O sea, aplicar lo que parece un contrasentido, ¿no? En su momento se entendió la política, pero sin política, ¿no? O sea, Exacto. Imponer una forma de trabajo, pero sin la necesaria negociación. Es el poder duro, el poder desnudo. Eso